Bueno, hola a todos y bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. A ver, normalmente cuando pensamos en negocios con ingresos asombrosamente predecibles, la mente vuela directamente a Silicon Valley. Totalmente. O sea, pensamos en empresas de software, en suscripciones digitales, en plataformas donde el coste de añadir un nuevo cliente es prácticamente cero, ¿no? Claro, hola a todos, por ejemplo, encantada de estar aquí. Si es que todo es código, todo es agilidad y el foso defensivo suele construirse a base de algoritmos o, bueno, defectos de red. Eso es. La agilidad digital se ha convertido en una especie de estándar de oro moderno cuando la gente busca previsibilidad a largo plazo. Pero hoy vamos a mirar en la dirección completamente opuesta. O sea, vamos a poner bajo el microscopio a un gigante industrial de los de verdad, una empresa que fabrica, literalmente, cilindros de metal de cientos de toneladas que cruzan el cielo. Madre mía, suena hasta poético. Un poco, sí. Pero es un negocio que requiere fábricas gigantescas, cadenas de suministro globales enormemente complejas y años de investigación en túneles de viento. Así que, bueno, vamos a desgranar esto, porque resulta fascinante analizar cómo un mastodonte tan intensivo en capital logra convertirse en una de las fortalezas de inversión con mayor visibilidad de ingresos de todo el mercado bursátil. Es que es una aparente paradoja, fíjate. Lo que vamos a explorar hoy rompe con esa idea predominante de que solo la tecnología ligera ofrece seguridad a largo plazo. Ya, ya. O sea, a veces la verdadera ventaja competitiva no reside en la agilidad o en poder pivotar rápidamente tu modelo de negocio, sino precisamente en la inercia masiva, en ser tan monumentalmente grande y complejo que nadie más pueda siquiera intentar replicar ese modelo operativo. Y para entender esta maquinaria, hoy nos vamos a sumergir en una publicación muy detallada del 9 de abril de 2026 del blog financiero Invertir con Sore. El artículo se titula Analizando Airbus, bajo su ticker bursátil AIR. Eso es. Y la misión de este análisis a fondo es básicamente entender la mecánica detrás de este gigante europeo, analizando cómo funciona su barrera de entrada, su motor financiero y, en última instancia, su valoración en el mercado, siguiendo siempre el razonamiento de este autor. Que es un ejercicio fundamental, creo yo, para quien quiera comprender cómo funciona la economía real. La física, ¿sabes? Sí, la del mundo real. La que requiere acero, la que requiere fibra de carbono. Porque en un mundo que está saturado de promesas de crecimientos explosivos de la noche a la mañana, pues analizar cómo se construye la riqueza constante a través de estos monopolios industriales casi invisibles, pues ofrece una perspectiva, yo diría que brutalmente pragmática. Totalmente de acuerdo. Aunque bueno, antes de arrancar los motores, y nunca mejor dicho, hay que dejar algo absolutamente claro. Sí, por favor, el aviso de rigor. Quienes nos escuchan deben saber que hoy estamos examinando en profundidad la tesis de inversión de un autor externo. O sea, nuestra labor aquí es puramente analítica y de disección. Exacto. No estamos dando recomendaciones de compra, ni validando posturas financieras, ni sugiriendo a nadie qué hacer con sus ahorros. Simplemente vamos a analizar los datos, las opiniones y la lógica subyacente que refleja el texto original del blog. Es que es una advertencia imprescindible en cualquier análisis de este tipo. La educación financiera consiste en entender los mecanismos de fondo, o sea, el cómo y el por qué operan los negocios, no en seguir instrucciones a ciegas ni imitar carteras de inversión. Totalmente. Pues dicho esto, el análisis del blog establece una premisa fundamental para entender a Airbus y es su posición en el mercado. El autor resume el negocio con una idea contundente, y es que es un duopolio global. Tal cual. Junto a Boeing, controlan prácticamente todo el mercado de aviones comerciales de gran tamaño. Modelos como la familia A320 o el A350, que son los que realmente sostienen la cuenta de resultados, muy por encima de divisiones como la de helicópteros o la de defensa. Y el punto clave aquí es que no existe un tercer competidor a escala global. Ni se le espera, vamos. O sea, ni siquiera asoma en el horizonte. El mundo digital, pues a veces un competidor puede superarlo con una tecnología superior o una estrategia de marketing muy agresiva. Con una campaña viral y listo. Exacto. Pero aquí hablamos de un foso de hormigón armado, de capital masivo y de regulaciones internacionales. Las barreras de entrada son, a efectos prácticos, insalvables para una nueva empresa. Es que, pensándolo bien, es como si alguien intentara crear un sistema operativo para teléfonos móviles desde cero hoy en día para competir con Apple y Google. Buf, buena suerte con eso. O sea, la fricción ya sería gigantesca. Pero en el caso de la aviación, habría que multiplicar esa dificultad económica y regulatoria por 1.000.000. De hecho, el autor menciona que desarrollar un solo modelo de avión nuevo, desde que está en el plano
hasta que toca la pista de aterrizaje requiere decenas de miles de millones de euros. Es una locura. Y eso ocurre años antes de que puedas vender la primera unidad. Y fíjate que el capital inicial es solo el primer filtro. Luego están las certificaciones regulatorias, que son procesos que duran años y son de una complejidad extrema. Y por razones obvias, claro. O sea, un fallo en el software de un teléfono es una molestia, tienes que reiniciar y ya está. Pero un fallo en el diseño de un avión comercial es una tragedia inaceptable. Ya, no hay margen de error. Ninguno. Las agencias de seguridad aérea exigen un historial y unas garantías que una startup aeroespacial simplemente no puede proporcionar. Y además hay que tener en cuenta que Airbus y Boeing operan con economías de escala masivas. Ya tienen el volumen necesario para que sus inmensas cadenas de suministro de motores, de fuselajes, de aviónica, pues sean rentables. Alguien que empiece desde cero no podría fabricar aviones a un precio competitivo. Claro. Sin embargo, a ver, lo que me parece el ancla definitiva de este negocio no es solo la dificultad de fabricar el avión en sí, sino lo que el blog denomina los altísimos costes de cambio para las propias aerolíneas. Este punto es clave. Es decir, una vez que consigues un cliente, la propia estructura operativa de la aerolínea hace que le cueste una auténtica fortuna dejar de comprarte aviones a ti. Es que este es el verdadero pegamento del duopolio, fíjate. Cambiar de proveedor de aviones no es un mero trámite administrativo o firmar un papel diferente. Imagina una aerolínea que opera exclusivamente con la familia A320 de Airbus. Vale. Si decide de repente comprar aviones de corto radio a Boeing, tiene que reentrenar a todos y cada uno de sus pilotos. Las licencias de vuelo no son genéricas, o sea, los pilotos obtienen lo que se llama una habilitación de tipo para volar un modelo específico. Claro, eso implica miles de horas de simulador. Y supongo que negociaciones larguísimas con los sindicatos de pilotos, además de tener a las tripulaciones en tierra sin producir ingresos mientras se forman. Una pasta. La aerolínea tiene que rediseñar todo su inventario de repuestos, comprar nuevas herramientas especializadas y hasta adaptar los manuales operativos. O sea, es un coste de cambio tan prohibitivo y tan disruptivo que una vez que una aerolínea elige una familia de aviones, queda estructuralmente atada a ese fabricante durante décadas. O sea, es un matrimonio por conveniencia industrial de manual. Totalmente. Ahora bien, tener a los clientes atrapados por los costes de cambio está muy bien, es una ventaja brutal. Pero la historia demuestra que la aviación es un sector históricamente cíclico. Muy cíclico, sí. A ver, si hay una recesión mundial, el turismo se frena, los viajes de negocios caen en picado y las aerolíneas dejan de ganar dinero, supongo que este inmenso foso defensivo no les hace completamente inmunes a la macroeconomía, ¿no? No son inmunes a los ciclos, desde luego. O sea, ese es siempre el principal riesgo en la industria pesada. Sin embargo, el artículo de Invertir con SORE argumenta que Airbus logra suavizar esa volatilidad cíclica gracias a una combinación de vientos de cola estructurales y a una dinámica de pedidos muy, muy particular. Sí, los datos que aporta la fuente sobre esas tendencias a largo plazo me parecieron muy sólidos. Menciona, por ejemplo, que el tráfico aéreo global crece a un ritmo histórico del 4 al 5% anual. Que es muchísimo y muy constante. Exacto. Luego hay una expansión imparable de la clase media en regiones como Asia, que está empezando a volar masivamente. Y por otro lado está la presión medioambiental y de costes. O sea, las aerolíneas necesitan imperiosamente renovar sus flotas antiguas por modelos nuevos que consuman menos combustible. Claro, por supervivencia financiera. Todo eso asegura una demanda de fondo muy fuerte. Pero el dato que el autor subraya como la verdadera bola de cristal de la empresa, y aquí quería llegar, es el backlog, su cartera de pedidos. Según el blog, Airbus tiene contratos firmados que cubren entre 7 y 8 años de producción. Ojo a ese dato, porque ese backlog es el pilar absoluto de la tesis de previsibilidad de este análisis. Para que quienes nos escuchan lo visualicen bien, si Airbus dejara de recibir un solo pedido de aviones hoy mismo, sus fábricas tendrían que seguir trabajando a pleno rendimiento hasta bien entrada la próxima década solo para entregar los aviones que ya tienen comprometidos. Tela. A ver, a primera vista suena fantástico, ¿vale? Pero voy a cuestionar un poco esa protección. Voy a hacer de abogado del diablo. Me parece perfecto. A ver. Si la empresa tiene esta visibilidad casi absoluta a 8 años vista, ¿por qué el propio blog reconoce riesgos, como por ejemplo la fuerte caída de la cotización que vimos en 2020 por la pandemia o los problemas recientes con los cuellos de botella en la cadena de suministro? O sea, si tienes 8 años de trabajo asegurado, una crisis puntual no debería impactar tanto en la empresa, ¿o sí? Es una gran pregunta y creo que es una distinción crucial que debemos hacer entre el comportamiento del mercado de valores, la bolsa, y la realidad operativa del negocio en sí.
El mercado financiero, ya sabemos, descuenta expectativas a corto y medio plazo. O sea, entra en pánico ante la incertidumbre inmediata. Sí, la bolsa es muy nerviosa. Exacto. En 2020, con los aviones en tierra a nivel mundial, las acciones se desplomaron porque el mercado temía cancelaciones masivas e impagos generalizados. Pero, y aquí está el quid de la cuestión, la previsibilidad operativa de Airbus demostró su resistencia precisamente ahí. ¿Quieres decir que las aerolíneas no cancelaron esos pedidos a pesar de tener los aviones parados en las pistas acumulando polvo? Cancelaron muy pocos, fíjate. Lo que hicieron fue aplazar las entregas. Y la razón nos devuelve al punto anterior, el foso del duopolio. Ah, claro. Si una aerolínea cancela hoy su pedido de 100 aviones en Airbus, automáticamente pierde su turno en una cola de producción de 8 años. Si la crisis pasa, pongamos, en 2 años, y de repente necesitan esos aviones para competir porque la demanda vuelve, tendrían que ir al final de la cola de Boeing, esperar otros tantos años y además asumir los enormes costes de cambiar de modelo que hablábamos antes. Madre mía, es que están atrapados. Totalmente. Así que la racionalidad económica obliga a la aerolínea a mantener el pedido, aunque llame suplicando para retrasar la entrega. Eso aísla a Airbus de los baches económicos profundos, muchísimo mejor que a una empresa industrial tradicional. Vale, eso explica la resiliencia brutal del volumen de trabajo. Pero aquí me surge otra duda analítica. Una cartera de pedidos a 8 años es genial, sí, pero vivimos en un mundo con inflación. Si yo, como fabricante, cierro un precio de venta hoy para un avión que voy a fabricar y entregar dentro de 7 años, pues el aumento de los costes de los materiales y de la mano de obra en ese periodo podría comerse todo mi margen de beneficio. Claro, el riesgo es evidente. Entonces, ¿cómo convierten esos contratos tan lejanos en rentabilidad real sin asumir un riesgo inflacionario masivo? Pues esa es la pieza del mecanismo que hace que todo el modelo funcione financieramente. Los contratos de venta de aviones comerciales a largo plazo no tienen precios estáticos. Ah, vale. Incluyen complejas cláusulas de revisión de precios que están ligadas a la inflación, a los costes de las materias primas clave, como el aluminio o el titanio, y también a los costes laborales. Esto significa que a medida que pasan los años, el precio final que pagará la aerolínea se va ajustando al alza para proteger el margen de rentabilidad de Airbus. Así que no asumen el riesgo de la inflación futura de forma unilateral. Vale, es que ese detalle cambia por completo la perspectiva. O sea, una vez que entendemos que los ingresos futuros están protegidos frente a la inflación y además blindados por la imposibilidad de cancelar pedidos fácilmente, pues ya podemos adentrarnos en las cifras financieras puras y duras que analiza el blog. Vamos con los números, que son muy interesantes. Utilizando datos proyectados hacia 2028, el autor muestra que las estimaciones marcan un crecimiento de ventas de unos 65.000 millones de euros en 2023 a más de 100.000 millones. ¡Qué barbaridad! Eso es un crecimiento anualizado de las ventas cercano al 10%. Pero lo que el autor realmente destaca es que el beneficio neto crece significativamente más rápido que las ventas. O sea, el beneficio neto proyectado pasa de 3.800 millones a más de 8.000 millones, lo que implica un crecimiento de entre el 15 y el 18% anual. Y fíjate, este diferencial entre el crecimiento de las ventas y el crecimiento de los beneficios es el síntoma claro de un fenómeno financiero fundamental, el apalancamiento operativo. A ver si lo entiendo bien. Entiendo por apalancamiento operativo que, una vez que Airbus ha cubierto sus enormes costes fijos, las fábricas, la maquinaria pesada, ese ejército de ingenieros de diseño, pues cada avión adicional que logra ensamblar y vender le cuesta proporcionalmente menos. Eso es. O sea, si la fábrica ya está amortizada o pagada con la venta de los primeros 500 aviones del año, pues el margen de beneficio del avión número 501 es muchísimo mayor. ¿Es así? Lo has descrito a la perfección, de manual. La expansión de márgenes ocurre porque los costes variables de ensamblar un avión extra, bueno, las piezas y las horas de ensamblaje en sí, son muy inferiores a esa infraestructura fija, monstruosa que ya sostiene a la compañía de base. Entonces, a medida que Airbus soluciona sus cuellos de botella en la cadena de suministro y logra aumentar su ritmo de entregas mensuales, pues una porción cada vez mayor de sus ingresos fluye directa y limpiamente hacia el beneficio neto. Es brutal. Y de hecho, para medir la eficiencia con la que están utilizando su capital para generar este crecimiento, me fijo en otro dato muy específico que aporta el autor y que sé que es vital en empresas industriales, el retorno sobre el capital invertido, el famoso ROIC.
Un indicador importantísimo, sí. El blog señala que el ROIC está mejorando y se sitúa en torno al 12%. O sea, en una industria que requiere literalmente enterrar miles de millones en fábricas antes de ver un solo céntimo, lograr que el capital desplegado genere un retorno del 12% demuestra una disciplina de asignación de capital, muy estricta. Es que el ROIC es la prueba del algodón para la eficiencia de la directiva. Un ROIC del 12% en industria pesada significa que no solo están vendiendo más, sino que están utilizando el dinero de los accionistas y la deuda de manera altamente productiva, creando valor real muy por encima de lo que les cuesta financiarse. Y esto nos lleva a la métrica definitiva para cualquier inversor, el beneficio por acción, o BPA. Según las proyecciones del artículo, el BPA pasaría de 4,8 euros en 2023 a unos 10,72 euros en 2028. Es más del doble. Sí, y el autor menciona que otras plataformas son aún más optimistas, estimando hasta 13,7 euros para 2030. Aunque él prefiere asumir un crecimiento sostenible y más prudente, del 12 al 15% anual. Y todo este torrente de beneficios genera una situación en el balance general que, la verdad, me resulta fascinante. El artículo menciona que operan con deuda neta negativa. Ah, el famoso problema de la caja. Exacto. El autor lo describe casi irónicamente como un problema de exceso de caja. A ver, en mi cabeza, tener más liquidez que deuda total significa que son prácticamente invulnerables a las subidas de tipos de interés o a restricciones de crédito bancario. Pero imagino que desde el punto de vista de los inversores institucionales, pues les puede irritar un poco que la empresa acumule tanto efectivo pasivo en lugar de ponerlo a trabajar, ¿no? Exactamente. En el mundo corporativo puro y duro, amasar montañas de efectivos sin un propósito claro diluye la rentabilidad general de la empresa. Porque claro, ese dinero inmovilizado en el banco apenas genera intereses, comparado con lo que generaría si estuviera invertido en el propio negocio. Por eso a veces se le llama problema de exceso de caja, entre comillas. Ya. Sin embargo, en una industria de ciclos tan sumamente prolongados, esta caja neta actúa como una armadura financiera impenetrable. Garantiza que, incluso si ocurriera otro evento mundial paralizante tipo pandemia, Airbus no tendría que emitir deuda a tipos de interés ruinosos ni diluir a sus accionistas vendiendo nuevas acciones a la desesperada para sobrevivir. Pero a ver, no pueden simplemente sentarse sobre esa montaña de dinero como si fueran el tío Gilito para siempre. El blog detalla dos vías principales por las que Airbus está canalizando este exceso de liquidez hacia los accionistas. Vamos a verlas. Por un lado, un dividendo creciente, con una proyección de 3,2 euros para 2025. Esto da una rentabilidad directa de entre el 1,7 y el 2%, creciendo al 7 u 8% anual. ¿Está bien? Pero la segunda vía, según el autor, es mucho más poderosa a largo plazo, un programa activo de recompra de acciones. Es que la recompra de acciones es uno de los mecanismos de creación de valor más efectivos que existen, cuando la empresa cotiza a precios razonables y tiene caja excedente. Sí, la mecánica detrás de esto es pura matemática de la escasez. O sea, me parece brillante. Si Airbus tiene un número determinado de acciones en circulación y utiliza su exceso de caja para comprar sus propias acciones en el mercado y destruirlas, pues la cantidad total de acciones disminuye. Lógico. Por lo tanto, si alguien es accionista y mantiene sus títulos intactos en la cartera, su porcentaje de propiedad sobre la empresa y sobre todo sus beneficios futuros aumenta automáticamente, sin que haya tenido que invertir un solo euro adicional. Y lo más loco, sin que Airbus haya tenido que fabricar un avión extra. Es una forma súper eficiente a nivel fiscal de devolver valor. Y lo brillante del balance de Airbus es que tienen tal capacidad de generación de caja libre que pueden permitirse estas recompras, pagar el dividendo progresivo y simultáneamente, ojo, seguir invirtiendo miles de millones en investigación y desarrollo. Que no es poco. Para nada. Están financiando el futuro de la aviación comercial, investigando cosas como la propulsión por hidrógeno y desarrollando modelos de gran autonomía como el A321XLR. Todo esto sin tener que endeudarse de forma neta. Es de locos. Vale. Entonces, recapitulemos un momento el panorama completo que pinta invertir con Airbus porque tiene tela. Estamos ante una compañía que es dueña de la mitad de un duopolio global inquebrantable, blindada por barreras de entrada titánicas y unos costes de cambio masivos para sus clientes. Además, tiene 8 años de producción garantizada en contratos protegidos contra la inflación. Está experimentando un apalancamiento operativo que dispara sus beneficios, tiene un ROIC del 12% y nada en tanto efectivo que está literalmente recomprando pedazos de sí misma. Dicho así suena imbatible. Claro,
La deducción lógica de cualquier analista sería que, con este perfil de seguridad tan tremendo, las acciones en el mercado secundario deben cotizar con una prima gigantesca. O sea, nadie te vende tanta previsibilidad a precio de saldo. Lo cual nos lleva directamente a la evaluación de la valoración. ¿A qué precio cotiza actualmente esta maquinaria? Pues mira, la disciplina de precios es precisamente la línea que separa una buena empresa de una buena inversión. Como bien planteas, esta excelencia operativa suele tener un coste elevado en bolsa. El autor analiza la valoración histórica de Airbus utilizando el conocido multiplicador PER, que básicamente nos dice, bueno, cuántas veces el beneficio anual de la empresa está contenido en el precio de la acción. Según sus datos, un PER por debajo de 16 veces los beneficios se considera barato para Airbus. Entre 18 y 22 es su zona histórica habitual y cualquier múltiplo por encima de 25 ya se considera exigente. Vale, ¿y dónde estamos ahora? Pues en el momento de la publicación del análisis, en abril de 2026, con la acción cotizando alrededor de 171 euros y un beneficio estimado por acción para este año de 7,3 euros, el PER se sitúa en 23,5 veces. Es decir, nos encontramos en la parte alta de la horquilla histórica, acercándose decididamente a la zona que el mercado considera exigente. Vamos, que no estamos ante una ganga evidente, ni mucho menos. Y aquí es vital señalar la transparencia del autor del blog. O sea, no intenta adornar la realidad ni presentar a Airbus como una oportunidad especulativa inmediata de la que te vas a hacer rico mañana. Admite abiertamente que la valoración actual no es barata. Sin embargo, argumenta que este múltiplo de 23,5 veces está justificado por la excepcional calidad del negocio y la visibilidad de sus ingresos a casi una década vista. Es un argumento muy válido, sí. De hecho, aplica una regla general de valoración que sugiere que un PER justo, entre comillas, para una empresa de esta calidad sería equivalente a multiplicar por 2 el crecimiento esperado del beneficio por acción. Dado que estima un crecimiento del BPA del 12,5%, un PER de 25 sería considerado razonable. Por lo tanto, a 23,5 él considera que el precio es adecuado, aunque no tenga un margen de seguridad amplio. Y esta regla empírica ilustra muy bien cómo los inversores a largo plazo racionalizan el pago de una prima por la calidad. O sea, están dispuestos a pagar un precio más alto por cada euro de beneficio que genera Airbus hoy, porque tienen un grado de certeza altísimo de que ese euro seguirá generándose y además creciendo dentro de 5 o 7 años. La previsibilidad reduce la prima de riesgo que se le exige a la acción, lo que matemáticamente permite sostener un múltiplo de valoración más alto. Además, el blog traza proyecciones hacia 2029 planteando diferentes escenarios, lo cual siempre aporta una perspectiva más equilibrada, menos de bola de cristal. En el escenario adverso, si las cosas se tuercen operativamente, proyecta que la acción se quedaría estancada en torno a 168 euros, ofreciendo una rentabilidad anual raquítica del 0 al 2% si sumamos los dividendos. Bueno, por lo menos no pierdes mucho. Exacto. En el escenario base, que es su proyección central, la acción alcanzaría los 250 euros, lo que representaría un retorno anualizado del 10 al 14%. Y en un escenario ya altamente optimista, la sitúa en 336 euros. Es un abanico de proyecciones, la verdad, muy sensato, y que demuestra que, a los precios actuales, el margen de error para lograr retornos verdaderamente extraordinarios es pequeño, pero el riesgo de una pérdida de capital permanente es igualmente bajo, gracias a la solidez inmensa del negocio. Y al final, el autor actúa en consecuencia con su propio análisis y revela que compró sus primeras 5 acciones en ese mes de abril, a esos 171 euros, dejando clarísimo que su estrategia es la acumulación progresiva a lo largo de los años. O sea, describe a Airbus no como una inversión para obtener retornos rápidos, sino como una compounder industrial. Esa palabra es clave. Sí, y este concepto me hace pensar en esa vieja filosofía de inversión de calidad, la idea de que a largo plazo es infinitamente mejor comprar una compañía maravillosa a un precio justo que intentar comprar una compañía mediocre a un precio excepcionalmente barato. Es que ese es el corazón de la estrategia de invertir en empresas compounder, o sea, de interés compuesto. La lógica detrás de esto es que, en horizontes temporales largos, el retorno de tu inversión se va a acercar gradualmente al retorno sobre el capital invertido de la propia empresa, a ese ROIC del que hablábamos antes. Claro, el famoso 12%. Exacto. Si la empresa es capaz de reinvertir el capital a tasas del 12 o 15% internamente durante años y de forma predecible, el precio inicial que pagaste, siempre y cuando no fuera absurdamente caro, pues pierde relevancia frente a la fuerza del interés compuesto.
Por eso, activos como Airbus actúan como grandes estabilizadores en una cartera bien diversificada. Aportan una inercia de rentabilidad constante cuando otras inversiones, quizás más ágiles, pero también más volátiles, entran en crisis. Totalmente. Pues llegamos así al final de esta detallada radiografía operativa y financiera. Hemos explorado cómo la necesidad de decenas de miles de millones de euros, las estrictas regulaciones de seguridad y los prohibitivos costes de formar a tripulaciones y mecánicos erigen un foso defensivo inexpugnable, consolidando este duopolio global en la fabricación de aviones. Un foso de manual. Hemos analizado cómo los vientos de cola demográficos y la necesidad de eficiencia energética permiten a Airbus blindar 8 años de producción en su cartera de pedidos. Contratos que además, recordemos, están protegidos de la inflación. Y hemos visto cómo el apalancamiento operativo convierte ese aumento de ventas en una auténtica explosión de beneficios, generando un exceso de liquidez que la empresa devuelve metódicamente a los accionistas, mientras mantiene la acción cotizando a un precio sólido y exigente. Es, en definitiva, la anatomía precisa de lo que significa poseer una ventaja competitiva masiva en la industria pesada del siglo XXI. Sí. Pero antes de despedirnos, hacemos una pausa obligatoria. Ha sido un recorrido profundo, pero debemos recordar a la audiencia que todo este análisis ha sido un ejercicio de desgranar la tesis publicada por el blog Invertir con Sore. Subrayamos una vez más que nada de lo que hemos debatido constituye una sugerencia de inversión ni una validación definitiva de los mercados por nuestra parte. Los mercados financieros son complejos, son inciertos, y es imperativo que cada persona realice su propia investigación y entienda los riesgos antes de tomar decisiones con su capital. Toda esta información es verdaderamente útil solo cuando se somete a escrutinio y se comprende, de verdad, la mecánica de fondo. Y hablando de escrutinio, fíjate, hay una reflexión lateral que me surge de este análisis y que me gustaría dejar flotando para quienes nos escuchan hoy. A ver, adelante, plantea la duda. Pues hemos dedicado este tiempo a analizar de forma casi clínica la solidez perfecta de este duopolio, ¿no? Las barreras de entrada basadas en capital masivo, regulación extrema y economías de escala son tan formidables que es literalmente imposible que un tercer competidor global irrumpa de forma disruptiva desde el garaje de su casa. Claro, impensable. Pero si observamos el panorama completo, surge una pregunta crítica sobre el futuro. ¿Qué ocurre con la innovación radical a largo plazo bajo estas condiciones? Interesante. Si esta muralla estructural y financiera es totalmente inexpugnable, podría ser, irónicamente, el factor que termina ralentizando el próximo gran salto en la evolución de la aviación comercial humana. O sea, al no existir la amenaza existencial de un recién llegado ágil que los obligue a cambiar las reglas del juego, corremos el riesgo de que la industria se limite durante décadas a simples mejoras incrementales en la eficiencia del combustible, en lugar de empujar de verdad los límites para reinventar por completo la forma en que cruzamos el cielo. Es una tensión fundamental entre la previsibilidad financiera y el progreso tecnológico radical que creo que merece la pena reflexionar. Madre mía, menudo ángulo para terminar. Resulta que la perfección del foso defensivo podría ser al mismo tiempo la jaula dorada de la innovación aeroespacial. Una perspectiva brillante para cerrar nuestro análisis de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión.